Bueno, vamos a comenzar. Se llama Silencio de María, entonces hay que hacer silencio aquí. Vamos, querida madre, a acompañarte en esta mañana. Vamos a comenzar consagrándonos a ti, consagrándote esta mañana y esta espera junto a Jesús. Te decimos, oh Señor, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Nos sentamos para meditar este momento. Les invito también que sus hogares, si quieren, pueden mirar a María en su anterior hogar. Pueden colocarse ante ellas. Va a ser más que una charla, una meditación en que queremos profundizar en el día de hoy, en el misterio de María, en lo que significa María en nuestras vidas y en lo que significa María en esta mañana de sábado hasta la tarde, ¿no? Cuando vivamos la vigilia pascual, en que Jesús va a resucitar, le va la vida. ¿Alguno que funcione? Y entonces, por eso el nombre de esta meditación es el silencio de María en su vida, no solamente el día de hoy, pero sin unirnos a su silencio. Decía San Juan Crisóstomo, no sería necesario recurrir tanto a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Hoy te miramos, María, en este día sábado, un día de silencio. Miramos la cruz y te miramos a ti, que acoges y que abrazas a Jesús muerto en tus brazos, que lo contemplas, que lo miras. Miramos a Juan, también al pie de la cruz, junto a ti, mientras abrazas a Jesús, que lo recibió, te recibió en su casa. Ha pasado ya esta noche de Viernes Santo, esta noche de oscuridad, y tú te acercas y en silencio esperas ante el sepulcro. Reina el silencio. El Calvario está desierto. Gracias a José de Arimatea, amigo de Jesús, y a Nicodemo, pudieron entregarte a tu hijo. Lo abrazaste en silencio, entre lágrimas. Lo tomaste como cuando era niño, cuando se hacía daño y corría hacia ti para encontrar amparo. Lo besaste y soñaste en silencio que volvía a la vida. El tiempo corría rápidamente y sabías que ese abrazo no podía ser eterno. Había que actuar y llevar el cuerpo al sepulcro, un sepulcro virgen, no estrenado, que tenía José de Arimatea. Tenían permiso. Corría la tarde del viernes y los judíos se preparaban para la Pascua. Llevasteis a Jesús hasta el sepulcro y corristeis la losa. ¡Cuánto silencio! Ese silencio de la muerte, ese silencio tuyo, María, abrazada a Jesús. ¿Dios ha muerto? La palabra muerte nos abruma. No queremos pronunciarla. Pensar, madre, en 2 días de muerte nos deja helados. 2 días sin Dios hecho hombre. La muerte de ese Dios hombre parece ser el final del mundo. El Hijo de Dios, tu propio Hijo muerto. Ese silencio pesa en el alma como una losa corrida sobre el cuerpo. Nos sentimos hoy como los discípulos de Maús volviendo a su aldea, porque Dios ha muerto, porque el Mesías ha fracasado, porque ha sido el más absoluto de los fracasos, y los dos regresan a Maús porque no tienen esperanza. Hay silencio. Solo cabe el silencio en estas horas
después de tu muerte. Es un silencio cargado de nostalgia. Es el silencio de los discípulos, de los que se van a Emaús, de los que se quedan en Jerusalén. Quizá no se parece tanto a tu silencio, María. Tu silencio es distinto. El silencio de Pedro es aquel que llora. El silencio de Juan es aquel que abraza. El del resto de los discípulos es un silencio casi lleno de amargura. Habían soñado todo tan distinto. El silencio de Judas, de la traición, el del beso, es el silencio de la muerte. Es el silencio en el que no hay palabras para explicar lo ocurrido, porque tu muerte en la cruz sigue siendo una locura. Es el silencio que no se atreve a romperse porque no hay nada que decir, porque todo ya está dicho, y la muerte parece que ha tenido la última palabra, el último grito. Es, por decirlo de algún modo, un silencio triste, un silencio final porque Dios ha muerto. Aquel que tenía palabras de vida eterna no pudo evitar la muerte. Aquel que era el rey de su reino nos deja sin reino, sin vida, sin esperanza. Aquel que resucitó al hijo de la viuda de Naín o a su mismo amigo Lázaro descansa sin vida. Y nadie puede ir hasta su losa, correrla con cuidado y gritar: Jesús, sal de ahí. Ya no hay nadie capaz de pronunciar tales palabras como las que dijo Jesús ante la tumba de Lázaro. Es un silencio oscuro el que invade el corazón de casi todos. Una noche larga, casi eterna. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la esperanza? Es el mismo silencio que a veces surge en el corazón ante la muerte de un ser querido, ante la incomprensión de la enfermedad, ante el dolor de un fracaso, ante la desesperanza, ante el abandono, ante la pérdida de un ser al que uno quiere, que ya no está a tu lado. Es un silencio doloroso, el de esos hombres que esperaban tanto y de esas mujeres que te querían tanto. Te miramos a ti, María, en esta mañana. ¿Cuándo aprendiste a guardar silencio? María, tu silencio era distinto al del resto. No tenía notas de amargura. No parecía el silencio del que no tiene palabras para explicar nada. ¿De dónde brota tu silencio? Cuando eras niña aprendiste a escuchar. El que poco habla aprende el valor de la escucha. Las palabras sobran muchas veces, son muros y no siempre son puentes. Para escuchar es mejor callar. Aprendiste a guardar silencio de niña, un silencio profundo y misterioso, respetuoso y lleno de confianza. Era el silencio de una niña arrodillada en Nazaret. En silencio se escucha a los ángeles que vienen a dar respuestas. Aprendiste de niña a escuchar, a orar, a callar, y ya nunca lo olvidaste. En verdad siempre fuiste niña. Nunca perdiste la inocencia de tu primer silencio, de tu primer sí. Recuerdo ahora, mirándote el silencio ante aquel ángel. Alégrate llena de gracia, te dijo. Ese ángel llegó a romper tu silencio. Antes tenías que estar esperando, aguardando en silencio. Tu espera estuvo llena de silencios. El ruido evita que oiga con claridad. ¿Cuánto ruido hay con frecuencia en mi alma? Tú esperas. Esperas sin saber bien lo que esperas. Solo aguardas junto al que amas, junto a tu Dios. Tú, la llena de gracia. Te turban esas palabras porque te desvela lo más profundo que hay en ti, lo más verdadero de tu alma. Estás llena de gracia. Eres inmaculada. Eres propiedad de Dios. Aguardas en tu silencio y escuchas. No temas, María. Has hallado gracia delante de Dios. No temas, niña María. No temas porque eres de Dios.
¿Cómo acoger estas palabras en tu corazón de niña? Guarda silencio. Y te preguntas qué saludo era aquel. Meditas, callas. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará para siempre en la nación de Israel, y su reinado no tendrá fin. Y de nuevo callas, y preguntas, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel te responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y tú crees en silencio. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne en ti. El ángel te dejó en silencio, muda, callada, esperando, acogiendo la sombra del Altísimo sobre ti. Dios hace carne en el silencio de tu vientre virgen, en lo profundo de tu alma niña, sin palabras, sin gritos, sin ruido. Solo el silencio vence en ti y te muestra lo más verdadero de tu vida. Me conmueve ese silencio de Nazaret, ese silencio de tu corazón de niña. ¿Cuánto cuesta acoger los planes de Dios en silencio? ¿Cuánto cuesta no rebelarse, gritar, protestar, demandar, cuando Dios pide lo imposible? No estamos tan abiertos a cambiar los planes, a acoger en el propio seno, en el corazón, la voluntad de Dios y repetir las palabras de María, esas pocas palabras. Hágase en mí según tu palabra. La palabra de Dios fue un grito en tu alma en ese día. Luego el silencio ante José. ¿Cómo explicarle a José lo ocurrido? No hay palabras. ¿Cómo relatar la escena que has vivido? Imposible. José era un hombre justo. Él decidió repudiar en secreto, repudiarte en secreto. Tú aguardabas en silencio. No podías explicar lo ocurrido, lo inexplicable. Callabas. Es verdad que para Dios todo es posible. Para nosotros no. Y si él había empezado este camino, él quitaría los obstáculos. Tú callaste. No te justificaste. No quisiste convencer a José. Pero José era justo, un hombre de Dios, y por eso escuchó, porque hizo silencio. José, no tengas miedo en tomar a María como esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. Tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, se llamará así, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces José te tomó como esposa. Tu silencio venció los obstáculos. Tu fe callada, tu confianza plena. ¿Cuánto cuesta guardar silencio ante las dificultades? ¿Cuánto cuesta no querer intervenir con palabras, con gritos, con justificaciones, con explicaciones? Creemos que siempre tenemos algo que decir, algo que hacer, algo que justificar, algo que explicar. Me falta esa fe ciega que tú tuviste en silencio. Esa fe en ese Dios que te acompañaba. Esa fe de niña que ha creído en la promesa. Dios te había hecho una promesa y tú creíste en él. Sentiste su abrazo poderoso en ese día en Nazaret en silencio, y ese abrazo poderoso te sostuvo siempre. Y ante el primer inconveniente de José, que quería repudiarte en secreto, tú agrandaste su corazón y comenzó el camino. Tuviste fe, no gritaste, no hablaste, solo callaste y guardaste silencio. Pienso en ese silencio en Belén. Guardaste silencio allí en Belén,
cuando las puertas se cerraban y no había posada, pero tú no gritabas indignada, ni pedías justicia, ni exigías derechos. Callaste con José. No te rebelaste ante las dificultades y aceptaste esa cueva inmunda para dar a luz. Dejaste que entraran los pastores sucios en la noche a adorarlo. Dejaste que llegasen extranjeros de otros países lejanos a proclamar cosas que no entendías. Y tú guardabas todo eso en tu corazón. ¿Cuántas cosas cabían en tu corazón? Guardabas silencio. Guardabas todo sin entender, sin comprender, sin querer justificar, sin querer explicar. Aprendiste de niña a hacer silencio. Y en el silencio contemplabas tu camino y abrazabas a tu hijo nacido, recién nacido indefenso, sin ejércitos, sin nadie que lo protegiera, solamente tú y José. Y en silencio sostenías a ese niño que no podía vivir solo. Y sabías que te tocaba a ti, en silencio, cuidarlo y acompañarlo, sin entender nada. Era un silencio lleno de sorpresa y fascinación ante esa carne que era hija de Dios, ante ese rey indefenso, sin corona, con el mismo llanto que todos los niños, con la misma risa. Buscabas a Dios entre la carne, en silencio. Callabas ante esa grandeza oculta en lo pequeño. Te sentías tan indigna. Abrazabas al niño recién nacido como hoy abrazas a ese hombre muerto en tus brazos. En silencio, con lágrimas en los ojos lo mirabas y percibías a Dios oculto en esa carne. Belén es tierra de silencio. Mientras muchos gritan y quieren matar a ese niño, mientras muchos quieren tener un hogar, un lugar donde dormir en esa noche, tú con José guardas silencio en un establo, acogiendo a Dios recién nacido, sin querer más defensas que ese silencio de tu noche, la noche de Belén, la noche que dio lugar a tu vida a Egipto, donde luego viviste en silencio esos primeros años. Y después Nazaret, 30 años de vida en silencio. Parecen pocos, parecen tantos. Y en esos años tú guardaste silencio y aprendiste otra vez a hacer silencio, porque ya sabías. Nadie te preguntaba por tu hijo, no era especial. No era ese Dios rey oculto. Era un niño como otro más, un joven, un hombre, como todos los de Nazaret. Y Dios guardaba silencio. No eras tú la que guardaba silencio, ahora era Dios el que no hablaba. Ya no había ángeles que vinieran a explicar lo que estaba ocurriendo. No había mensajes ocultos, salvo quizá aquella escena aislada en Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años, que de nuevo guardaste en tu corazón porque no sabes explicarla. Guardaste silencio en el único momento en el que parecía que Dios hablaba. Y después volvió el silencio. Dios callaba. Y en tu corazón siguió creciendo el anhelo de poder cuidar a ese niño que ya era hombre, a ese niño que había crecido, que se había hecho hijo de Dios, oculto, ese niño que ya estaba presente como hombre, pero que no hacía nada. Jesús guardaba silencio. Él no realizaba milagros, no curaba a nadie en Nazaret, no hacía grandes discursos. Tú lo mirabas crecer sin entender. Y sabías que Dios conoce mejor el camino que nosotros. Él sabe cuál es la hora. La paciencia de Nazaret, el silencio de Dios en Nazaret, la familia que crecía unida en Nazaret, en aquel taller, en aquel lugar de trabajo, de espera, de compartir la vida cotidiana, de orar juntos, de caminar juntos, sin muchas pretensiones, sin nada que explicar. No había nada que explicar. Pero había preguntas en tu corazón de madre, en el corazón de José. Preguntas que seguramente compartíais en la noche. Y mientras Dios callaba.
Y un día ese niño, joven, hombre, se fue de casa. Emprendió ese camino para el que te habías estado preparando. Sabías que iba a llegar esa hora. Lo intuías en tu corazón de madre, mejor que nadie. No sabías cómo ni cuándo, pero llegó ese momento. Y empezaste a escuchar cómo su fama crecía, que se extendía por todas partes. Se hablaba de él, de sus milagros. Te contaban de sus grandes obras, su corazón, y tu corazón guardaba todo esto en silencio. Tú fuiste testigo de ese primer milagro en Caná, y ahí supiste que todos tenían que hacer lo que él dijera. Decías pocas palabras, como siempre, pero aquellas palabras hoy resuenan en mi corazón. Haced lo que él os diga. Pocas palabras que guardamos, como tú guardabas tantas palabras en tu alma. Comenzó su vida pública y en tu corazón tú tenías miedo, porque ya no podías protegerlo como Nazaret o como en Belén. Ahora tu hijo, que ya era hombre, que ya era libre, que era fuerte, se había ido. A veces podías estar cerca de él, a veces lejos. En ocasiones lo acompañabas por los caminos, en otras aguardabas en Nazaret. Pero siempre estabas pendiente de él, ya sin José, que no te acompañaba, pero sabiendo que Dios guarda silencio y también habla, también muestra lo que él quiere. Tú acompañabas en silencio a los discípulos muchas veces, a las mujeres que acompañaban al maestro. Callabas. En ocasiones respondías a las preguntas que te hacían. Otras veces callabas. Sabías que no había llegado su hora todavía. Esos primeros años estuvieron llenos de sorpresas, de misterio, de orgullo, del orgullo de una madre que ve a su hijo abrir camino y mostrar la misericordia. Y entendiste que la palabra de Dios era misericordia. Entendiste que la palabra de tu hijo era el perdón. Entendiste que la palabra que tenían que escuchar todos era el abrazo, un abrazo de misericordia. ¿Cuántas veces me quedo en las apariencias y no profundizo? ¿Cuántas veces no soy capaz de ver debajo de la apariencia, debajo de lo que todos ven y escuchan? Tú fuiste capaz de sumergirte en las aguas confusas de ese tiempo, y que se confundía y no se entendía la misión de Jesús. Pero tú la entendías mejor que nadie, porque callabas. Y en el silencio escuchabas a Dios, el mismo Dios que te dijo que ibas a ser madre y que te decía, espera, espera María, espera. Otros se quedaban prendados de ese éxito de Jesús, de esa gloria humana, de esos milagros que parecían ser el final de la muerte, de la enfermedad. Como si ya nunca más fuera a haber enfermos, ni pobres, ni mendigos, ni abandonados. Era como si ya por fin el reino de Dios se estableciera para siempre y acabara con toda la injusticia. Era lo que parecía, que tu hijo iba a establecer un reino que ni Pilatos, ni Herodes, nadie iba a lograr vencer. Y muchos pensaban que ese reino iba a ser el reino del poder, de la fuerza, a pesar de que Jesús nunca hizo ningún alarde de fuerza, todo lo contrario. Vivía humilde y se callaba, y cuando hablaba decía las verdades para que todos entendieran. No era políticamente correcto, no pretendía caer bien a todos. Las cosas que decían, las decía con fuerza, con pasión, las decía con humildad, con sencillez. Esas palabras muchas veces chocaban contra la dureza del corazón humano, pero tú entendías y tú leías entre las palabras, entre lo que él decía, y veías más hondo, veías en la oscuridad todo lo que estaba oculto en el corazón de tu hijo. Tú veías más allá de los milagros y tú entendías que lo importante era
que hicieran lo que él decía, no que pensaran que el reino era el de este mundo. Seguramente escuchaste cuando la madre de los Zebedeo quería que sus hijos tuvieran un lugar importante y en tu corazón sonreíste y pensaste que ella tampoco había entendido nada. ¿Cómo te pasaba a ti? Que tampoco entendías, pero intuías, porque tu Dios te decía, María, espera. Y tú esperabas, sin entender del todo, guardabas silencio, en medio de los milagros, en medio de la euforia. Cuando resucitó a Lázaro y pensaban todos que iba a ocurrir, que sí, que ya estaba ahí el reino y que iban a vencer, que por fin acabaría la esclavitud, la injusticia y la muerte, con alguien que podía resucitar a los muertos. No habría ninguna batalla que pudieran perder. No habría enemigo que se pudiera resistir. Todos caerían doblegados ante ese Dios que resucitaba muertos. Pero tú callaste ese día, incluso cuando todo era euforia y fiesta. Marta, María, Lázaro, y todos disfrutaban de ese encuentro, y Jesús, el que más. Pero tú mirabas el corazón de tu hijo y sabías lo que él pensaba. Sabías que no era lo importante, ese éxito humano, esa gloria humana, ese triunfo, ese vencer. Y sabías que ese no era su camino era otro, que pasaba por el silencio, que pasaba por la ausencia de palabras, esa palabra de Jesús, que en el día de hoy se hace silencio. Esa palabra que en alguna ocasión fue, levántate y sal de ahí, gritada a Lázaro. Esa palabra que un día fue, a ti te llamo, a ti te digo, levántate, cuando resucitó a la hija de Jairo. Esa palabra que era esperanza cuando decía, vete, tu fe te ha salvado, o vete, nadie te condena, yo tampoco, no peques más. Esas palabras que eran gritos que retumbaban en el corazón de los que eran curados, sanados, encontrados, en tu corazón de madre se hacían silencio. Y sabías que esa no era la victoria final, que aún no había llegado a esa victoria final. Acompañabas en silencio a Jesús mientras muchos gritaban a su alrededor, especialmente aquel domingo de Ramos, en el que todo parecía estar a punto de ocurrir. Claro que sí, iban a vencer. Veías a Pedro, a Juan, a Santiago gritar con fuerza, echar los mantos, aclamar, Hosana, el rey de los judíos. Y quizá tú en ese momento hasta te contagiaste de esa alegría. Era normal. Pero en tu corazón volvías a escuchar a tu Dios que te decía, María, espera. Quizá ese momento era importante, pensabas en tu corazón, para que fueran capaces de resistir lo que iba a venir. Y así fue después. Tú caminabas entre la multitud callada, discreta, expectante, pensando en la densidad de ese momento. ¿Qué querrá Dios? Pensabas. Mirabas a tu hijo montado en un burrito. Lo mirabas con cariño, con ternura como madre. Lo veías tranquilo y a la vez inquieto. Ya lo habías notado hace unos días. Estaba llegando su hora. Lo presentías. Pero no sabías nada más porque tampoco sabías cómo era esa hora. Tampoco preguntabas. Y tampoco le preguntabas a él. Guardabas silencio. Él tampoco te diría. Tampoco a lo mejor sabía todo. Mientras el rey de los judíos, el Mesías, entraba aclamado en Jerusalén, tú callabas. Aclamado por aquellos que lo amaban. Aquellos que habían experimentado con gratitud su misericordia. Llegaron esos días de espera inquietante, lunes, martes, miércoles. Y el silencio de las noches en Betania, mientras tú aguardabas y esperabas. Y llegó ese día del Jueves Santo. Esa noche acompañaste al Maestro en la distancia. En la última cena estabas allí y después lo acompañaste en silencio. Había llegado su hora y solo cabía esperar, confiar, guardar silencio. Escuchabas a los discípulos alterados, tus hijos,
buscando caminos para rescatar a Jesús, para salvarlo, hablando de formar un ejército que hiciera frente a los romanos y lo liberara. Los viste con miedo, inquietos, estaban aterrados. Tú también tenías miedo, y dolor y angustia, pero en tu silencio tratabas de confortarlos para que confiaran. Y mientras sigues escuchando en tu corazón la palabra de Dios, María, espera. Nadie podía imaginar tu dolor en esta hora de angustia, en ese jueves, en que ya no estaba a tu lado y no podías protegerlo. ¿Qué estaría pasando en el pretorio, en la casa del sumo sacerdote? Esa noche, cuando Jesús permaneció oculto en la cisterna, tú en la distancia escuchabas su latido, escuchabas su silencio. La abrazabas mientras llorabas con tus lágrimas profundas. Pero tú ya esperabas, sigues esperando contra toda esperanza. Y pensabas, si Dios quiere que su hijo sea rey, lo va a ser a su manera, no a la nuestra. Siempre habías pensado eso. Y esa idea tomaba cada vez más fuerza en tu corazón de madre, de hija. Será rey, pero como Dios lo tenga pensado. A veces en la vida es mejor no hacer planes, no querer controlarlo todo. Cuando pretendemos controlarlo todo, nos angustiamos y perdemos la paz. Por eso tú decidiste en Nazaret, hacía años, que no ibas a hacer planes. Quizá por eso ya mirabas con paz y escuchabas siempre en tu corazón, no temas, María, espera. Ese no temas se te quedó grabado desde niña. Y de cada vez que temías, cada vez que surgía el miedo, le pedías a Dios que te diera paz. Y Dios te decía, María, espera. Y desde entonces callabas. No querías hablar de planes de rescate, no querías huir, no querías que Jesús se escondiera, no querías que lo liberaran. Solo querías acompañarlo, aunque fuera de lejos. Querías que Él te viera. Querías que vuestras miradas se encontraran. Cuánto conforta la mirada de una madre cuando uno carga con la cruz. Cuánto le conforta a una madre la mirada de su hijo. Esas miradas que se encontrarían varias veces en esa noche y en el día siguiente. Siempre asusta el posible fracaso. Siempre me aferro a los sueños y pienso que tal vez Dios tenga pensada otra cosa. Pero me da miedo que fracase lo que yo espero. Trato de corregir a Dios como Pedro a Jesús, de explicarle lo bueno que son mis ideas y proyectos. Planifico tanto la vida que al final me niego a aceptar sus planes, porque seguro que son peores que los míos, menos elaborados, menos gloriosos, más torpes. Hablo sin descanso por miedo a callar, por miedo a escucharle. Voy de un lado a otro inquieto como los discípulos, como Pedro, que iba de un lado a otro en aquella casa de Caifás, en aquel patio, tratando de ver a Jesús, nervioso, y buscando maneras de liberarlo, con miedo. Hablo mucho para que no me hables. Grito mucho para no escucharte. Pero a la vez el miedo impedía que Pedro se acercara demasiado, porque tenía el mismo acento que el maestro. Esa noche de silencio, de espera, de angustia, de lágrimas, de traición, de negaciones. Negaciones que fueron sanadas con una mirada en el silencio de esa noche. Esas miradas que se cruzaron Pedro y Jesús. Esa mirada que tú también le tenderías a Pedro para decirle que lo entendías, que lo querías, que no pasaba nada. Y guardaste silencio cuando lo flagelaron,
Guardaste silencio al ver su dolor mientras llorabas. Guardaste silencio cuando gritaban que querían a Barrabás, aquel que nadie conocía, y le preferían ese o cualquier otro antes que a Jesús. Y te produjo tanto dolor ese rechazo. Te imaginabas el dolor de Jesús, que solo había amado en su vida y recibía odio. Te imaginabas su angustia, su pena, al sentir la dureza del corazón de los hombres. Tú también tenías la misma pena y guardabas silencio. Y luego viste cómo lo llevaban al Calvario, a ese monte, cargando con la cruz. Y quisiste acercarte, y te acercaste en un momento, para socorrerlo cuando caía, como cuando era niño, y se caía y tropezaba, tú te acercabas. Y lo sostenías en silencio, mientras él lloraba. Ahora igual te acercaste, cuando él cayó, y en medio de tu silencio él te dijo, Madre, hago todas las cosas nuevas. Y tú en ese momento no entendías si eso que estaba ocurriendo era nuevo o era lo de siempre. Era la misma injusticia de siempre, la misma angustia, la misma violencia, el mismo dolor, la misma muerte que ya conocías. ¿Dónde estaba lo nuevo en eso que estaba ocurriendo? ¿Dónde estaba la novedad en esa angustia? ¿Dónde estaba la novedad en esa muerte? Si era lo mismo de siempre, lo mismo que ocurría siempre. La injusticia, la muerte de inocentes, las muertes en la guerra, las muertes por la enfermedad. Y en ese momento no gritabas, no suplicabas, solo mirabas a tu hijo sufriendo. Y viste cómo se alejaba otra vez, cómo lo llevaban coronado de espinas, lo subían a una cruz a lo alto. No gritabas, no suplicabas, solo llorabas en silencio. Mirabas a tu hijo clavado y sufriendo, y viste cómo después de decirte que Juan era tu hijo y tú su madre, en ese momento escuchaste sus últimas voces, sus últimas palabras antes de guardar silencio, y lo viste expirar, inclinar la cabeza, y parecía imposible. No habías podido cuidarlo como hubieras querido, no pudiste protegerlo como hubieras querido, pero sentías en ese momento que Dios te decía en tu corazón, María, espera. Y esperaste. No sabías el qué, pero esperaste. Lo besaste, roto y muerto, en tus manos, en tus brazos. Te cubriste con su sangre. Te sentías tan indefensa, tan rota. Era tan doloroso. No querías que te dejara, no querías perderlo. Habías compartido tu vida a su lado. Se te pasaron por la cabeza tantos recuerdos de tantos años. Lo veías correr de niño, aprender de su padre en el taller. Lo veías haciendo luego milagros, hablando con los suyos, predicando en la montaña, amando a los pobres, tocando a los enfermos, comiendo con los pecadores. Lo veías vivo en el recuerdo y ahora lo abrazabas muerto. Lo bajaron de la cruz y te lo entregaron. Lo abrazaste como cuando era niño. No tenías miedo. Ya no decías nada. Solo lo besabas y lo abrazabas en silencio. Llorabas con una ternura profunda y cálida. Lo acariciabas. Tocabas sus heridas queriendo cerrarlas. Sabiendo que sus heridas, sabías que sus heridas tenían un sentido salvador. Lo esperabas. Por eso tocabas cada una de ellas con cariño de madre en silencio. No había rebeldía en ti, como la hay tantas veces en mí ante la cruz y ante lo que no entiendo. Gritabas, no gritabas, nosotros sí. No increpabas, yo sí. No exigías, yo también. A nosotros, que lo hemos dejado todo, como le habían dicho los discípulos, nos pagas con esto. Ellos lo habían dejado todo por seguir a Jesús y ahora estaban solos. La cruz supera mis fuerzas. Me exige una esperanza que no tengo. No soporto el dolor y me hace rebelarme. Mi llanto muchas veces es amargura.
No logro, María, guardar tu silencio, callarme y guardar todas las cosas en mi corazón. Enséñame a mirar así la cruz, a besarla así con tus besos, a acariciarla con tus caricias. Déjame tocar las heridas y ver en ellas tu mano salvadora. Déjame abrazar el fracaso y entender que haya caminos ocultos que yo desconozco. El sepulcro está cerrado y guardamos silencio. En este día sábado, el sepulcro está cerrado. Todavía la losa cubre la muerte de Jesús. Tú, María, callas ante este sepulcro nuevo jamás usado. Un sepulcro lacrado, un huerto sellado. Tú permaneces fuera esperando. ¿Qué esperas? Quizás es lo que te dijeron los guardias en esa hora. Y tú escuchabas en tu corazón a Dios que te decía, María, espera. Ellos te decían, ha muerto tu hijo, no volverás a verlo. Y tú pensabas que poco entienden los ojos del hombre. Tú no respondías. Todo está perdido, madre, te dicen los discípulos, tus hijos. Y tú guardas silencio. No sabrías explicarle nada de lo que vive en ti. No sabrías cómo animarlos. Hay cosas que no se pueden recoger en palabras. Las palabras se quedan cortas y no son suficientes. Solo contemplas el sepulcro y lloras. Lloras sin saber bien por qué, porque tú confías, esperas. Pero te duele tanto. Sabes, como supiste desde el comienzo, que aún sin entender hay que aceptar con alegría y paz los caminos ocultos de Dios. Aunque no comprendamos, y precisamente cuando no comprendemos, piensas que esa fe tan grande te fue dada, que tú no la tenías de pequeña. Y sabes que la esperanza se ha ido haciendo más fuerte en ti. Ahora esperas más que antes, porque aprendiste a callar y a esperar, con esa paciencia que sorprende y provoca en otros desesperación. Esperas cuando no cabe esperar nada, con esa impaciencia, con esa paciencia infinita de madre. Ante ese sepulcro cerrado, en este sábado de gloria, que todavía es sábado de muerte, hasta la noche, te pido esa fe, madre, esa capacidad tuya para callar, porque la palabra hoy se ha hecho silencio. La palabra hoy es silencio. Está oculta bajo esa losa y asusta el corazón ver que no estás. Pero se me une a tu llanto ante esa losa que lo oculta todo. ¿Qué ves, María, detrás de esa losa ciega? ¿Cómo eres capaz de ver la vida cuando todo me habla de muerte? Pienso en el silencio del mundo en esta hora, la oscuridad, el dolor, la tristeza, y tu mirada me habla de esperanza. Te miro, María, en este sábado, en este día de muerte. Esa muerte a la que Cristo desciende a lo profundo para rescatar a los muertos. Y tú escuchas en tu corazón, María, espera. Miras la losa cerrada como yo, en silencio, y ves mucho más que yo. ¿Cómo poder llegar a tener un día tu mirada? No veo más allá de lo que veo, de lo que miro, de lo que observo. Interpreto todo con ojos humanos. Me quedo en la apariencia que me desconcierta. Quiero más, y no logro salir de mi dolor que ciega la mirada. Si pudiera mirar como tú, si lograra llegar más allá de lo que tocan mis manos, toco la piedra fría que tapa la muerte. Esa losa que tapa la muerte para que no la vea, para que deje de dolerme la muerte. No veo nada más que piedra. Me quedo en la piedra. Me falta tu mirada, María. Enséñame a guardar silencio en este sábado, a esperarte,
a esperar como tú esperaste, a esperar a Jesús. Yo también espero y confío. Me gustaría hacerlo así en cada momento de mi vida, no solamente hoy que sé que vas a resucitar, sino sobre todo cuando sienta que hay oscuridad en mi corazón, o hay muerte, o hay sentimientos de dolor ocultos, o hay pérdidas. Cuando no encuentre respuestas, en la soledad cargada de silencios, en la soledad llena de dolor, en los fracasos, te pido, María, tu mirada. Tú entendiste que la palabra se hizo silencio y entendiste que había que esperar y esperaste. Te pido en esta mañana, Madre, que me enseñes a esperar, a callar, a guardar silencio, para coger la vida como es, para mirarla con tus ojos, para sentir que está Dios detrás de todo lo que me pasa y comprender que solo así es posible vivir cada momento de mi vida. Gracias, Madre, por mirarme así, por mirar hacia tu Hijo, por guardar silencio. Os invito a que hagamos unos minutos de silencio, mirando a María, mirando a Jesús en la cruz.
¿Cómo lo hiciste, María, para guardar tantas cosas en tu corazón? ¿Cómo pudiste, María, creer que era posible lo imposible en tu vida? Si yo tuviera la fe para mover montañas, si lograra caminar sobre las aguas, si supiera acabar lo que comienzo y vencer tantos miedos que me impiden soñar, ¿cómo lo hiciste, María, para guardar tantas cosas en tu corazón? ¿Cómo pudiste, María, creer que era posible lo imposible en tu vida? ¿Cómo lo hiciste, María, para guardar tantas cosas en tu corazón? ¿Cómo pudiste, María, creer que era posible lo imposible en tu vida? Si supiera abrazar sin retener a nadie, si lograra vivir sin todas las respuestas, si supiera sonreír entre tanto llanto y lograra calmar a los que tienen miedo. ¿Cómo lo hiciste, María, para guardar tantas cosas en tu corazón? ¿Cómo pudiste, María, creer que era posible lo imposible en tu vida? ¿Cómo lo hiciste, María, para guardar tantas cosas en tu corazón? ¿Cómo pudiste, María, creer que era posible lo imposible en tu vida? Querida Madre, queremos acabar este momento de oración, de meditación, de silencio ante ti, diciéndote esas palabras en la oración de nuestro Padre Fundador, que nos hablan de esa confianza. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como un niño, Madre admirable en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Y que Dios en su misterio en este día nos bendiga y nos acompañe. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora les invitamos a que los que quieran permanecer en el Zoom del Rosario, vamos a rezar el Vía Matris desde la ermita. Se quedan en este Zoom, aunque no sea la capilla lo que van a ver la ermita ahora. Y los que quieran seguir meditando en esta mañana de sábado pueden hacerlo acompañando el Vía Matris. Ahora en 5 o 10 minutos va a comenzar. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y rezamos para que Jesucristo resucite en nuestros corazones.